ver, jóvenes, lo que vamos a ver ahora es la regla del paralelogramo. Lo que tenemos por acá son dos vectores A y B, pues. Tú sabes bien que la resultante es aquel que parte del origen y llega al punto final. Entonces, este vector que voy a colocar por acá se le va a conocer con el nombre de resultante o suma vectorial. Entonces le ponemos como A más B. Ahí está la suma vectorial, o llamado también resultante, ¿verdad? Excelente. Profesor, pero ahí no hay ni un paralelogramo. Para formar el paralelogramo, lo que voy a hacer a continuación es agarrar el vector B y lo voy a empezar a trasladar. Lo traslado, pero a medida que tú vas trasladando, va dejando una marca. Entonces empiezo a trasladarme. Lo traslado, lo traslado, lo traslado y lo ubico en el origen junto con el vector A. Entonces, dejé una marca, ¿verdad? Y la marca que he dejado me ha permitido formar lo que usted llama con el nombre de paralelogramo. Ojo, que el vector B lo hemos trasladado. Antes estaba por acá y ahora lo he movido hasta acá. Entonces, oye, profesor, y esto de acá es el tamaño, este tamañito vale B, ¿no? Muy bien. Pero cuando yo traslado el vector B, se forma un paralelogramo, de modo que el vector A con el vector B forma un cierto ángulo θ, ¿verdad? Entonces voy a colocar por acá. Tanto el vector A como B forman un ángulo θ, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, esa es la particularidad aquí del paralelogramo, ¿verdad? ¿Qué más? La magnitud de la resultante, ¿cómo lo voy a calcular? Pues acá lo vamos a poner, ¿ya? La magnitud de la resultante. ¿Cómo voy a hallar la magnitud de esa resultante? La magnitud o el módulo, como quieras llamarlo, ¿ya? Entonces voy a colocar acá A más B. Como quiero módulo, tengo que encerrar en dos llaves. Entonces a esto se le llama módulo de la resultante y se va a calcular como la raíz del primero elevado más el tamaño de B elevado más 2 veces el tamaño de A por el tamaño de B por el coseno del ángulo θ. Y a esto le llamamos con la famosa ley de cosenos. Entonces, así voy a calcular todo este tamaño, ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto será el tamaño o el módulo del vector suma. Muy bien. Importante acá. Cuando usted va a hallar justamente esta suma vectorial llamado resultante, por si acaso, así le llamamos, magnitud de la resultante, escúchame por favor, magnitud de la resultante, pero es la magnitud de la resultante de dos vectores. Siempre hay que tener cuidado, ¿no? La magnitud de la resultante de dos vectores. ¿Qué sucede? Que esa magnitud de la resultante de dos vectores va a variar entre un mínimo valor y un máximo valor. ¿Correcto? Tiene un rango, ¿no? Pero cuando tú hablas del mínimo valor, decimos que dos vectores toman su mínimo valor, o sea, su resultante va a ser mínimo para dos vectores, siempre y cuando estos vectores sean antiparalelos, es decir, formen 180 grados. Por ejemplo, acá he colocado el vector A y acá he colocado el vector B. Claro que este es el tamaño de A, ¿no? Y este es el tamaño de B. Entonces, la resultante mínima se va a calcular como el tamaño de A menos el tamaño de B. ¿Correcto? Pero cuando hablamos de que la resultante tome su máximo valor, la resultante tomará su máximo valor siempre y cuando dichos vectores formen 0 grados. En pocas palabras, dichos vectores sean paralelos.
Por ejemplo, acá está el tamaño de A y acá el tamaño de B. Entonces la resultante será máxima de frente cuando sean paralelos y se calcula como A más B. Muy bien. Sustracción de vectores. ¿Qué sucede acá, por ejemplo, cuando tenemos dos vectores que están formando un ángulo teta? Muy bien, primero hay que recordar de que cuando usted tiene dos vectores, por ejemplo, en el caso de A y B, entonces por acá ve. Este vector que viene por acá le vamos a conocer con el nombre de vector diferencia. ¿Qué se entiende? Ahora usted se preguntará, ¿no? Oye, ¿sabes qué? B más D es igual al vector que lo cierra. Si L más L es igual a L, el paso a restar. ¿Qué significa esto? Que D es igual a A menos B. Y ahí está la diferencia vectorial. Entonces, ¿qué voy a plantear? La magnitud, o sea, el tamaño, ¿de quién? De la diferencia vectorial. Mira por acá, por favor, ¿ya? La magnitud de la diferencia vectorial, ¿cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular de la siguiente forma, ¿ve? Magnitud de A menos B. Y esto va a ser igual a la raíz del primero elevado más el segundo elevado menos, ahora viene el menos, ¿eh? 2 veces A por B coseno de teta. Claro, conocido también con el nombre de ley de cosenos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ya sabemos, ¿no? Este tamañito se calcula mediante la ley de cosenos, como el tamaño de él más el tamaño de él menos 2 veces el producto por el coseno del ángulo que forman dichos vectores, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre cuando los vectores son ortogonales? Vamos a ver por aquí, ¿ya? Escúcheme, por favor. ¿Qué tenemos por acá? Dos vectores formando 90 grados. Esto que usted observa por acá se le llama origen de los vectores A y B. Ahora bien, cuando yo ubique un vector que parte del origen hasta el punto final, o sea, hablando de lo anterior, ¿no? Oye, profesor, usted ha construido una especie de paralelogramo, porque acá hay una paralela, otra paralela. Es un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá que viene, se le va a conocer con el nombre de suma vectorial. O sea, quiere decir que esto vale A más B. Es el vector A más B. Sin embargo, si yo nuevamente vuelvo a hablar de dichos vectores, esto de acá se le conocerá con el nombre de diferencia vectorial. Ya lo hemos visto anterior, ¿no? ¿Y cómo calculo esta diferencia vectorial? Simplemente como A menos B. Oye, 90 grados. ¿Y acá te recuerdas del teorema de Pitágoras? Sí, ¿verdad? Lo mismo acá. Entonces, mira lo que se cumple cuando forma 90 grados. Solo cuando los vectores son perpendiculares, o llamado también ortogonales, que es lo mismo, ¿no? Cuando los vectores son ortogonales, se cumple. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Interesante aquí, ¿eh? Solamente se va a cumplir que el tamaño de A más B va a ser igual al tamaño de A menos B. Qué interesante, ¿no? O sea, el tamaño de él y el tamaño de él, ¿cómo son? Son iguales, pero siempre y cuando sean ortogonales, los vectores A y B, ¿cierto? Y esto se va a calcular como la raíz del primero elevado más el segundo elevado. Claro que ya te recordaste el teorema de Pitágoras. Muy bien, importante. Mire acá, ve. ¿Qué sucede si dos vectores presentan la misma magnitud? Estamos viendo por acá dos vectores, pero ¿qué ocurre si él y él tienen el mismo tamaño? Primero, tú sabes bien que la resultante va a ser aquel vector
que parte en el origen y llega pues a la intersección de las dos paralelas. Entonces, todo esto es la resultante. Oye, y esto de acá se le llama diferencia vectorial. ¿Qué sucede acá? Algo va a ocurrir, ¿ve? Observe, por favor, ¿eh? Lo que va a suceder acá a continuación es lo siguiente, ¿ve? Que esta resultante, que le voy a poner con el nombre de R, va a dividir al ángulo en partes iguales, pero siempre y cuando los tamaños, como sean, iguales. O sea, en pocas palabras, esto es bisectriz. Ah, qué interesante, ¿no? O sea, quiere decir que el de acá vale teta medios y el de acá también vale teta medios. Qué bonito, ¿no? Algo más todavía. Esto de acá se le llama diferencia vectorial. Le voy a poner con el nombre de D. Oye, pero ¿qué va a ocurrir? Que esta diferencia con esta resultante van a formar un ángulo de 90 grados. Pero siempre y cuando los tamañitos como sean iguales. Ahora bien, mire por acá, la tangente de ese ángulo medio va a ser igual a él sobre él. O sea, esto sería la mitad de medios sobre R medios. Se va el medio y te queda D sobre R. Oye, profesor, pero yo quiero saber cuánto vale todo esto de acá. Qué interesante, ¿no? Si él vale A, el de acá sería A seno y el de acá sería A coseno. Y como es punto medio, mitad, mitad, o sea, quiere decir que este R va a ser igual a A coseno sería 2A coseno de teta medios, B. Mientras que el D va a ser igual seno, o sea, sería 2A, ¿por qué? Porque este es a seno sería 2A seno de teta medios. Por ejemplo, si teta vale 60 grados, oye, la resultante dividirá, ahí está, en partes iguales. O sea, el ángulo quiere decir que este ángulo vale 30 grados y acá también vale 30 grados. Oye, entonces trazo una perpendicular, algo por ahí, ¿no? Pero la resultante sería 2A coseno, en este caso de 30 grados. Y el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Con el 2 se va y mira lo que me sale, ¿ve? Siempre y cuando formen 60, la resultante va a ser A raíz de 3. Esto lo vamos a utilizar, ¿no? Dos vectores del mismo tamaño formando 60 grados. ¿Cuánto vale su resultante? Allá, A raíz de 3. De frente, ¿no? Siempre y cuando sean iguales. Oye, ¿y si el ángulo fuera 120 grados? Nuevamente por acá. La resultante divide en partes iguales. O sea, acá sería 60 y acá también sería 60. Pero tú sabes bien que si él vale A, el de acá también vale A. Paralelas, recuérdate. Oye, profesor, A 60 equilátero. Significa que la resultante también vale ¿cuánto? A. Tú ya sabes, ¿eh? Dos vectores forman 120 grados y son de la misma magnitud, la resultante del mismo tamaño. Mira por acá, por favor, un ejemplo, ¿eh? Determine la magnitud de la resultante. ¿Qué veo acá? Oye, tengo tres vectores, pero tengo dos del mismo tamaño. Ah, profesor, ya sé lo que vas a hacer. De estos dos del mismo tamaño, voy a hallar su resultado. ¿Ve? Vamos a calcular el resultado de estos dos del mismo tamaño. ¿Les parece? Oye, pero yo te pregunto, tú sabes sumar ángulos, ¿ah? Oye, esto de acá es 90 más 30. ¿Cuánto es 90 más 30? 120. O sea, quiere decir que estos dos forman 120. Oye, ya sabes, cuando forman 120, su resultado es el mismo tamaño. O sea, 8, 8, como forman 120, a su resultado de estos dos me va a salir de frente, ¿eh? Me va a salir 8 también. Ahí está. Entonces, este resultado parcial de los dos me sale ¿cuánto? 8. Pero divide en ángulos iguales.
para acá 60, para acá 60. O sea, quiere decir que este ángulo de acá vale ¿cuánto? 60 y 60. Pero ¿qué sucede acá? Que él, ahí está, lo estoy borrando. Muy bien, ya lo borré. Y él, ahí está, también lo estoy borrando. ¿Por qué, profesor? Porque justamente este 8 lo que está haciendo es reemplazar ¿a quién? A estos dos vectores. ¿Y qué me queda al final? Solamente me quedan dos vectores por acá, ¿ve? Me queda él y él. Oye, profesor, o sea, me quedaron dos, ¿ve? ¿Y qué ángulo está formando? 90 grados. Y tú sabes muy bien que cuando dos vectores forman 90 grados, la resultante de estos dos vectores se calcula como el teorema de Pitágoras. O sea, sería 6 elevado más 8 elevado. ¿Y cuánto es esto? 36 más 64, 100. Y la raíz de 100, 10. Tu respuesta.